Hola gente, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. La idea del video que les voy a compartir tiene que ver con darle un cierre a la materia de educación sanitaria, principalmente para la Comisión C, que no tuvo la posibilidad de, por una cuestión de tiempo y que coincidió con el parcial de psicología, eh, poder concretar y generar un cierre con algunos conceptos que faltaron abordar en clase. Así que vamos a hacer así todo un repaso general de lo que ustedes tienen en el quinto, principalmente en el PowerPoint. Y también aclarar para los que todavía no tienen tema que pueden seleccionar, como ya les mencioné anteriormente en las últimas clases, alguna temática del contenido que se propuso durante toda la cursada y que puedan profundizar o desarrollar. Les voy a compartir la pantalla con la presentación. Bien. En líneas generales empezamos la cursada con algunos conceptos que tenían que ver con qué significa o qué se entendía con educación sanitaria, con la definición de educación sanitaria. Em, Analizamos varias palabras que conformaban el concepto, que tenían que ver con los hábitos, con la salud y demás. Definíamos qué era la salud según la Organización Mundial de la Salud y proponíamos una visión crítica que tenía que ver con esa definición. Nombrábamos quién fue el primer ministro de salud en Argentina y la visión que tenía en relación al concepto de salud, que es la que en principio desde la cátedra nos interesa y en lo particular quería que les quede como concepto principal la idea de Ramón Carrillo. Em, Vimos ejemplos de qué era educación sanitaria. Y empezamos a abordar, que es parte de la estructura de toda la materia, el concepto de condición física, que es un componente de la salud. Es un componente de la salud y abordamos la caracterización que hacía Vivian Hayward, en donde dividía la condición física en cuatro elementos, en cuatro componentes. Y nosotros durante la cursada íbamos a desarrollar el componente osteomuscular, que es lo relacionado a la fuerza, el componente de composición corporal, y el componente de flexibilidad o principalmente de calidad de movimiento, ¿sí? Nosotros en la cursada el objetivo era desarrollar esos tres componentes de los cuatro, entendiendo que la resistencia cardiovascular ustedes la iban a abordar de manera práctica tanto en natación como en preparación física. Entonces, nosotros planteamos que durante el año de formación estos componentes deberían estar equilibrados en función de las características de cada estudiante. Es decir, que algunos deberían mejorar el componente de la fuerza, otros mejorar claramente el componente de la resistencia aeróbica o cardiovascular, otros modificar la composición corporal y otros mejorar componentes que tengan que ver con la movilidad o la estabilidad, principalmente desde la concepción de movimiento de Gray-Cook. Mencionaba por arriba cómo podíamos dividir los objetivos según Francis Holbein. Hoy claramente ustedes deben priorizar el rendimiento, deben priorizar el Cooper y los 600 en 1130 para poder quedar habilitados y hacer las guardias, las prácticas profesionalizantes. Poníamos ejemplo de entrenamiento de la fuerza de Drexel, las características que a mi criterio y a partir de los años de experiencia, creo que necesitamos un perfil de guardavidas con características en términos de condición física cercanas
a el entrenamiento que veíamos que llevaba este tipo de deportista, ¿no? Un perfil de guardavidas no tan resistente, sino con la capacidad de resolver físicamente, en términos de condición física, lo más rápido posible y de manera eficiente. Por ende, no necesitamos guardavidas tan resistentes, sino más bien con capacidades que tengan que ver con lo glucolítico, este, o aspectos que tengan que ver con la potencia en términos de fuerza. Entonces empezamos a analizar uno de los componentes relacionados a la condición física, que era el movimiento. Vimos que el movimiento, en principio, desde las múltiples definiciones que había, nos quedamos con el concepto de que es un sistema compuesto por distintos elementos. Básicamente entendíamos eso por definición general de movimiento. Y eh, abordado desde el concepto de Gray Cook, establecía que para que un movimiento sea saludable se tenían que cumplir ciertos requisitos en principio que estaban asociados a la estabilidad y movilidad. Gray Cook plantea la pirámide de rendimiento, en donde nos dice básicamente que para que un movimiento sea saludable a nivel articular se tienen que dar las funciones dentro de la predominancia en estabilidad y movilidad, es decir, que algunas articulaciones deberían predominar la función de estabilidad y otras deberían predominar la función de movilidad. Decíamos que em, la estabilidad se mejoraba a partir de entrenamientos de la fuerza y la movilidad se mejoraba a partir de el entrenamiento de la flexibilidad. Entonces, que nosotros nos tenemos que garantizar a lo largo de la carrera profesional y quizás eh, en función de la salud simplemente, tener los rangos articulares sin disfunciones, es decir, que cumplan su principal función, ya sea en estabilidad o movilidad, porque en caso contrario, se van a producir disfunciones o compensaciones principalmente. Mencionábamos que Gray Cook, para averiguar en esa funcionalidad a nivel articular, para poder averiguar si los movimientos son saludables o no, establecía una serie de eh, test, evaluaciones que tenían que ver con detectar cierta disfuncionalidad en ese continuo movilidad-estabilidad o en esa funcionalidad a nivel articular, ¿no? Entonces, llevó adelante una propuesta que tenía que ver con un sistema que se llama FMS, en donde nos permite detectar ciertas disfunciones. En su momento se hablaba de predecir lesiones, pero bueno, el mismo Gray Cook salió a aclarar que simplemente son test para tener un panorama general de cómo se encuentra ese continuo movilidad-estabilidad. Y justamente ese continuo movilidad-estabilidad nos dice que partiendo de la base de que cada articulación tiene que predominar una determinada función, vamos a encontrarnos que esas articulaciones en su función se van alternando simplemente. Entonces, si la rodilla en su principal función debería brindar estabilidad, vamos a saber que la articulación de arriba y la de abajo, la predominancia va a ser en la movilidad. Y así sucesivamente. Nos simplifica este paradigma la posibilidad de un aprendizaje bastante eficiente, didáctico a la hora de analizar el movimiento. Bueno, hablábamos también que al detectar ciertas disfunciones en esas características articulares iban a dar compensaciones o esas pérdidas de función iban a alterar a las articulaciones siguientes. Y en líneas generales, esa pérdida de función, por ejemplo, sabemos que la articulación coxofemoral tiene su principal función en movilidad,
Entonces Gray Cook establece que si se da la pérdida de movilidad, en este caso en la coxofemoral, ejemplificando, se van a generar una serie de, de desencadenantes que van a provocar el verdadero desgaste articular, ¿no? Va a haber un desbalance muscular, si esa falta de movilidad coxofemoral va a provocar desbalance muscular, que a su vez va a generar alteraciones en los patrones de movimiento, es decir, que ejemplificando en la patada de pecho, por ejemplo, que lo veníamos laburando, claramente la patada de pecho, al haber falta de movilidad en la coxofemoral, se puede seguir realizando, pero eso va a generar alteraciones en otros movimientos, compensaciones. Esas alteraciones van a generar disfunción en la programación motora, eso lo asociamos a que muchas veces se generan ciertos vicios técnicos, ¿no? Porque el engrama motor empieza a tomar como correcto patrones que en realidad están alterados. Entonces, eso a su vez iba a generar alteraciones en la propiocepción y claramente en la fuerza. Vamos a empezar a aplicar fuerza de manera ineficiente. Y por último, o parte de este círculo vicioso, la degeneración articular. Y esto, lo mencionábamos, no se da de un día para el otro, pero claramente Gray Cook nos invita a analizar, a evaluar continuamente para evitar esta serie de desencadenantes. Estas disfunciones empezaron a generar con el tiempo ciertas patologías y síndromes principalmente. Em, y asociándolo a la carrera profesional y de manera muy general, poníamos algunos ejemplos, ¿no? Ya sabemos hoy que si detectamos alguna articulación que no cumple su principal función, en relación a esa función, poder trabajar ya sea la fuerza o la movilidad. Es decir, si falta estabilidad, entrenar la fuerza. Si falta movilidad, entrenar la flexibilidad. Poníamos algunos ejemplos prácticos, característicos de nuestra profesión, que requieren tener esas articulaciones funcionales. Es decir, ya sea una entrada al agua de manera explosiva, implicaba tener movilidad y estabilidad en articulaciones claves. Ejemplificábamos también en el caso de posiciones estáticas que solemos tener dentro de la profesión, qué disfunciones podían provocar. Veíamos qué hacer, qué no hacer en términos de movimiento o de postura para no exacerbar posibles disfunciones. Y pasábamos, siempre hablando del componente de movimiento de Ian Hayward, al concepto de patrones básicos de movimiento, ¿sí? Desde la cátedra o desde la materia nos basamos principalmente en este autor que se llama Dan John, que clasificaba los patrones básicos de movimiento, o los patrones de movimientos básicos en cinco. Los movimientos que tenían predominancia de cadera, predominancia de rodilla, los empujes superiores, tracciones superiores y los integrales. Entender los patrones básicos de movimientos desde esta impronta nos garantizaba de que el entrenamiento de la fuerza en principio tenga un carácter o una visión más desde el movimiento propiamente dicho y no tanto en grupos musculares. Tomamos a Gauseiro también ejemplificando cuáles son esos patrones básicos de movimientos. Y por último, como disparador, establecíamos la importancia del patrón respiratorio en esa base de la pirámide que plantea Gray Cook, en realidad se podría poner, ubicar, en donde Lewitt establece que el patrón respiratorio es determinante a la hora de condicionar o no los patrones de movimiento básico. Es decir, si el patrón respiratorio es disfuncional, claramente va a provocar compensaciones
en un patrón básico como puede ser una sentadilla, es decir, un patrón dominante de rodilla. Este planteo es súper interesante, yo los invito a que puedan profundizar porque es uno de los grandes problemas, tanto en salud como en rendimiento, a la hora de pensar en los patrones básicos de movimiento. Reeducar el patrón respiratorio para luego poder abordar de manera más segura y eficiente el entrenamiento de los patrones básicos. En definitiva, la propuesta de la cátedra, de la materia, tiene que ver con que entendamos el entrenamiento en principio de la fuerza a partir de movimientos y no de grupos musculares. De esta manera nos vamos a garantizar de que nuestra carrera profesional sea más amena y más si no nos gusta tanto el entrenamiento de la fuerza. Nos ordena, nos guía, es una estructura dentro de otras que podemos tomar para organizar una periodización, es decir, un plan de entrenamiento anual. Y en la última clase, en las últimas dos clases, pasamos al otro componente de la condición física, que es el osteomuscular, y empezamos el análisis a partir de este autor que se llama Julio Tus Fajardo, preparador deportivo, perdón, del Barcelona, es decir, el que baja la línea de cómo deben abordarse los deportes en el club, principalmente en fútbol, en términos de planificación de la fuerza, etcétera, etcétera, del Tottenham, del Inter, del Chelsea, Italia, etcétera, etcétera. Bueno, Julio Tuz Fajardo es al que asocio, al que se asocia y al que yo tomo esta frase literal en donde nos dice que la fuerza es la única cualidad o capacidad física básica a partir de la cual se expresan los demás. Es decir, dentro de los cuatro componentes de la aptitud física que plantea Vivian Hayward y que nosotros tenemos que estar equilibrados, no solo para el curso, sino para la salud y también para la carrera profesional, es la fuerza. La fuerza es determinante y va a determinar la eficiencia en el Cooper, por ejemplo, en la resistencia cardiovascular, en la natación, por ejemplo, en los 600, en la resistencia cardiovascular, en la composición, es decir, la fuerza va a determinar cómo va a estar nuestra composición corporal y por último, cómo nos vamos a mover. Eh, Con respecto a la fuerza, no, a la hora de adentrarnos en el concepto, entendíamos que existen múltiples definiciones, pero nosotros nos íbamos a quedar con la más este, funcional, si se quiere, la más didáctica para nuestro ámbito, y la resumíamos en esta fórmula, ¿sí? Fuerza como resultado de la masa por la aceleración. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar con masas relativamente altas con aceleraciones, lo que nosotros hoy vamos a sintetizar como la velocidad, que si bien no son lo mismo, pero para que se entienda, nos vamos a encontrar con masas relativamente elevadas, en donde las velocidades van a ser bajas, o masas relativamente bajas en donde las aceleraciones o la velocidad van a ser más altas. Nosotros claramente tenemos que entender lo siguiente, no podemos entrenar dentro del periodo de formación solamente un aspecto o solamente una manifestación de la fuerza. No podemos entrenar la fuerza solamente apelando al primer componente o a uno de los componentes de la fórmula, que es la masa, es decir, los pesos. No deberíamos entrenar la fuerza, por lo menos en el periodo de formación, solamente monitoreando los pesos. Es imprescindible trabajar distintas manifestaciones de la fuerza. Esta fuerza va a depender de dos factores, neurales y estructurales.
Los neurales tienen que ver con la capacidad del sistema nervioso central de reclutar la mayor cantidad de unidades motoras o de fibras musculares didácticamente. Es decir, que si nosotros realizamos, por ejemplo, antropometría y tenemos que en líneas generales tenemos X cantidad de masa muscular, nosotros deberíamos entrenar el aspecto neural para poder reclutar, contraer la mayor cantidad de fibras musculares. Y eso se entrena, eso deberíamos entrenar en el periodo de formación. Ser fuertes a partir de aspectos principalmente neurales, no tanto estructurales. ¿Y qué quiere decir lo estructural? Es la masa muscular, directamente es la masa muscular. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesitamos entrenar la fuerza dentro del periodo de formación solamente para aumentar la masa muscular, es decir, solamente para aumentar el componente estructural. Necesitamos garantizarnos de tener un buen componente estructural, buena masa muscular, y a esa masa muscular darle fuerza, entrenarla desde el aspecto neural. Mitos de la fuerza, acá tenemos a Drexel entrenando el aspecto más potente de la fuerza, tenemos a Phelps entrenando el aspecto más eh, neural de la fuerza o, o pesado. Y tenemos a Sánchez Medida del 2014 que establece algunos mitos. Entrenar la fuerza solo es necesario en deportes con altas necesidades de fuerza, error. La fuerza máxima solo se puede mejorar empleando cargas altas, error. La fuerza explosiva se mejora entrenando con cargas ligeras y alta velocidad, error. ¿Es necesario entrenar hasta el fallo muscular para lograr mayores o mejores niveles de adaptaciones? Error. ¿La fuerza hace lento a los sujetos? Error. ¿La fuerza provoca acortamientos? Error. Tenemos que entender todos estos mitos y más que nada a los que los tienen para no caer en el error de no entrenar la fuerza por miedo a ser lentos, a cortarnos, etcétera, etcétera. La fuerza en función de los objetivos se debe direccionar. Acá tenemos ejemplos que muchos de los que están yendo al gimnasio actualmente lo están haciendo, en donde entrenan la fuerza detectando las cargas óptimas. Es decir, están entrenando la fuerza, monitoreando el componente de aceleración o velocidad. ¿Esto por qué es importante? Primero, para no sobrevalorar las cargas o no subestimar al sujeto, es decir, no entrenar con cargas más altas de las que debemos. Y fundamentalmente para no cargar a nivel mecánico, a nivel articular, los sistemas y que no condicione ni en el agua ni en la pista el entrenamiento de la fuerza. Es decir, a nosotros no nos tiene que interesar agregar peso continuamente a nuestras cargas para mejorar la fuerza. Necesitamos encontrar cargas óptimas y no cargas máximas. Acá en cada repetición se ve la manifestación de la fuerza en términos de velocidad de la barra o del implemento o del salto. Entonces, nosotros en líneas generales, dentro de la profesión y dentro de la formación, tenemos que lograr lo que muestra el gráfico a la izquierda, es decir, un sujeto que desplaza un implemento, una masa de 70 kilogramos a 1,3 metros sobre segundos en la medición número uno, y el mismo sujeto desplaza la misma masa pero a 1,6 metros sobre segundos, es decir, más rápido, en la medición número 2. Vamos a suponer que la primera curva es del mes uno y la segunda curva es del mes 2. Claramente este sujeto mejoró la fuerza a partir de la velocidad, no a partir del peso. Esto es lo que deberíamos buscar en la formación y en la carrera profesional. Más no es mejor, mejor es mejor. No entrenar la fuerza solo a expensas del aumento del peso. Acá tenemos un ejemplo de uno de los chicos de hace un par de años de cómo fue evolucionando la velocidad de ejecución en distintos patrones básicos de movimiento.
Esto lo vamos a pasar por alto, pero bueno, el entrenamiento de la fuerza a partir de la velocidad de ejecución nos permite justamente esto, monitorear la fatiga principalmente. Entonces, a partir de entrenar de la velocidad y del porcentaje de pérdida de velocidad, nosotros podemos establecer si las cargas son elevadas o no, si el sujeto se va a sobrecargar o no. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Eh, nos indica la velocidad de ejecución. Vos tocalo nomás algo. Listo, ¿eh? Por último, esto es como para dar un repaso general de la fuerza en cuanto al rendimiento, de la fuerza en cuanto a la salud. Y esto es imprescindible entender que a partir de los 30 años, 35 años aproximadamente, ya está documentado la aparición de estos dos síndromes o patologías, sarcopenia y dinapenia. ¿Sí? Nosotros tenemos que darle valor a la fuerza no solo en términos de rendimiento, sino principalmente en términos de salud. ¿Sí? Hoy hay varios estudiantes que no tienen fuerza en esos patrones básicos de movimiento. Entonces, pensarlo, si quieren, no tanto desde el punto de vista del rendimiento, sino desde el punto de vista de la salud. Estos síndromes o patologías aparecen a partir de los 30 a 35 años e incluso hay data de que arrancan antes y tiene que ver con la pérdida de función y estructura. La sarcopenia es la pérdida básicamente de masa muscular, es decir, de estructura. Y la dinapenia es la pérdida de fuerza, es decir, por pérdida de estructura, de masa muscular. Eso, sinceramente, y es lo más grave de todo esto. Y el único medio para evitar o retrasar la sarcopenia y la dinapenia es la fuerza. Sepan que el entrenamiento de la fuerza mejora el componente muscular, ¿no? Y esto ya asociado al tercer componente de Ivan Hayward, que es la composición corporal. Es decir, ahora estamos adentrándonos en ese componente. Ya vimos movimiento, ya vimos fuerza osteomuscular y ahora vamos a pasar al componente de composición corporal. ¿Qué es lo importante de saber de eso? Bueno, la fuerza tiene un impacto directo sobre la masa muscular. Y la masa muscular hoy en día, y hace varias décadas, es tomada como un gran órgano endocrino, parácrino y autócrino, es decir, que libera sustancias al torrente sanguíneo que son antiinflamatorias en contraposición al componente adiposo que libera el torrente sanguíneo sustancias que son proinflamatorias. Entonces, al entrenamiento de la fuerza y al componente muscular no lo deberíamos ver solo como rendimiento, insisto, sino principalmente como el principal medio para mejorar la salud y no solo en términos estéticos, ¿sí? La masa muscular a partir del entrenamiento de la fuerza libera sustancias antiinflamatorias, ¿sí? Eso es determinante para la salud y esas sustancias muchas veces van a actuar directamente en sustancias inflamatorias que liberan otros tejidos como el adiposo. Fuerza y composición corporal. Nosotros a partir de una evaluación que se llama antropometría de 5 componentes podemos estimar a partir de la medición de todas estas variables la composición corporal. Y a nosotros nos interesa dentro de la formación y carrera profesional principalmente este indicador que se llama índice osteomuscular, que es un indicador que nos dice que para nuestras características tenemos que acercarnos a determinada masa muscular. Masa muscular baja es un indicador de que la salud en líneas generales es pobre. La antropometría también nos da indicadores de salud que tienen que ver con niveles de masa adiposa, estructura ósea y otros indicadores como vemos, acá no lo puse, como otros indicadores de salud como es el índice cintura-cadera, indicadores que tienen que ver con la salud
cardiometabólica principalmente, ¿sí? La grasa visceral y demás. La grasa visceral, tengan en cuenta que es la grasa que rodea los órganos, la grasa interna, por así decirlo. La antropometría estima la grasa subcutánea, el rollito, el tejido adiposo, ¿sí? Que, como dijimos anteriormente, el tejido adiposo libera al torrente sanguíneo innumerables sustancias proinflamatorias, ¿sí? Entonces, teniendo una antropometría o una evaluación de composición corporal, nosotros podemos tener datos y a partir de esos datos prescribir ejercicio o prescribir un plan de nutrición, por ejemplo, ¿sí? Y a partir de ahí darle un seguimiento para garantizarnos de objetivos que quizás estén relacionados al rendimiento. Acá vemos, por ejemplo, una comparativa. En masa adiposa, el sujeto estaba en 21 kilos 500 de tejido adiposo y en la segunda medición estuvo en 21 kilos 600. Es decir, que aumentó 100 gramos de tejido adiposo. Lo que a nosotros nos interesa, e insisto en esto, es la masa muscular. En cuanto a la masa muscular, estaba en 23.329 y pasó a 24.900. Es decir, que de una medición a la otra aumentó 1 kilo 570 gramos. Es decir, que eso es lo que nosotros tenemos que buscar si fuera necesario, tener un índice osteomuscular saludable, es decir, tener una buena masa muscular y si es necesario aumentarlo. En este caso, este sujeto, el índice osteomuscular estaba en 3.3, que es un nivel aceptable si fuera masculino y si fuera femenino sería un nivel bueno. En definitiva, los objetivos de la fuerza y en composición corporal tendrían que ser, a grandes rasgos, estos: reducir desequilibrios y desbalances, aumentar la acción y la función del core, mejorar estabilidad y reducir índices de lesiones. Eso en preguntas porque, bueno, es el debate. ¿Se puede reducir índices lesivos a partir de ser más fuertes? Claramente que sí. Y en definitiva, el objetivo del entrenamiento de la fuerza, como lo dice Julio Tufajardo, es mantener los niveles de condición física. Bien, a partir de ahí, de todo este contenido, ustedes tendrían que poder realizar un trabajo práctico, una exposición en PowerPoint de no más de 10 minutos grupal, desarrollando alguno de estos fundamentos, conceptos y demás. Bueno, nos vemos la próxima. Mucha suerte.